Ok, muy bien. Entonces, estamos hoy trabajando resolución de un problema de gravimetría. En este problema de gravimetría tenemos una cuantificación de hierro en un mineral determinado. Y lo que vamos a hacer primero es analizar el proceso de, eh, el método propiamente dicho, para llegar a la valor de la cantidad de óxido férrico en nuestra muestra. Entonces vamos a empezar. Dice un mineral contiene hierro y se disolvió en HCl, ácido clorhídrico concentrado, y esta es la cantidad de la muestra que tomamos. Y dice la disolución resultante fue diluida y hubo todo un proceso hasta llegar a nuestro producto final, que es este óxido férrico, que nos va a servir para cuantificar al hierro y y también al este tetróxido férrico ferroso. Vamos a hablar un poco de las partes porque es importante reflexionar en el método de preparación de la muestra para poder identificar palabras clave que nos indiquen cuáles son los valores críticos que debemos utilizar. Entonces, acá tenemos, pues, utilizando uno de los diagramas que tenemos en nuestra presentación, resumen de gravimetría, vamos, lo que está ubicado son las diferentes partes pues, del problema, pero dentro del marco de la metodología o pasos para llegar a la masa de este compuesto óxido férrico. Entonces, primero se disuelve la muestra en HCl concentrado, luego se diluye con agua. Noten que no nos dan volúmenes. En el caso de gravimetría, debido a que eventualmente vamos a evaporar todos los líquidos, no es tan crítico que nos especifiquen volúmenes. Hay otras técnicas que, oh my God, de plano hay que hacer. Luego tenemos una fase de precipitación y observen acá, el hierro 3 es precipitado como el óxido férrico hidratado, óxido férrico, pero noten, no nos dan la cantidad de hidratación, pero sí nos dicen qué agente precipitante utilizaron. El amoníaco es uno de los agentes que está en nuestra lista de agentes precipitantes y el amoníaco precipita al berilio, al aluminio y al hierro. Nótese entonces que el aluminio, por ejemplo, si hay aluminio en ese mineral, el aluminio puede ser un interferente que nos va a hacer sobreestimar la concentración de hierro. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, bueno, mire, que considere el siguiente cuadro, cuál es un interferente en este problema específico en donde usted precipita hierro utilizando amoníaco. Entonces, lo importante es que usted sepa utilizar el cuadro y decir, bueno, este amoníaco que está acá, este amoníaco de aquí, me va a precipitar a estos tres sujetos. Entonces, debo ver cuáles pueden funcionar como interferentes. Vamos a hacer una anotación. Ejemplo, en la determinación de, de hierro, la presencia de berilio y o de aluminio se considera un interferente. Ahora, por eso es importante definir el analito. En este caso, nuestro analito es el hierro. Pero si nuestro analito es el aluminio, entonces los interferentes son los otros. Retornando entonces a nuestro análisis de la pregunta inicial, pues ya vimos que esto de disolver la muestra en HCl es parte de preparar la muestra. La disolución que resulta, pues bueno, luego dice fue diluida y precipitada con amoníaco, que es la fase de precipitación. Y luego, bueno, no nos mencionan sobre el tema de digestión, pero sí mencionan que
esto apareció de más. Sí nos mencionan que tenemos este óxido férrico hidratado, lo filtramos, lo lavamos para quitar ahí todas las sales extra que estén, que sean solubles en agua, y luego nos produce pues una masa hidratada y va a ir a la mufla y va a ser calcinado a alta temperatura. Alta temperatura, 200 grados Celsius a 1200 grados Celsius. Eso está también en una de las presentaciones. Para esos análisis se necesita mufla. En el caso del laboratorio de análisis químico instrumental de acá de Landívar, tenemos una mufla también para este tipo de análisis, principalmente de suelos, pero también se analizan cereales, por ejemplo, para cuantificar hierro. Eh, por diferentes métodos, pero siempre va a la fase de calcinación. Eso nos asegura y se llega a un peso constante, eh, por lo menos, bueno, una forma de hacerlo. Lo que ocurre es que también para que la mufla llegue a 200 grados o más, ¿verdad? Pues se toma su tiempo. Se puede hacer cada 12 horas, por ejemplo, en el caso de mufla. En otros casos se hace cada hora dependiendo del método y la referencia que usted esté utilizando y la necesidad que tenga también. Lo más importante de saber que se llega a este secado o ignición es que la parte hidratada del compuesto ya no va a estar, se va a ir como vapor de agua y nos va a dejar a nuestro producto, este óxido férrico anhidro. Importancia porque entonces el peso, la masa que yo determine, puedo pues decir, basado en el procedimiento realizado, que es óxido férrico anhidro y puedo atribuir toda esa masa a este compuesto. Eh, Solo como un paréntesis, en los problemas en donde se trabaja dilución, o sea, luz de volumetría, se llaman, hay una palabra clave que es aforo. En este caso no aparece en el problema y no es relevante al final de cuentas para los cálculos esos volúmenes utilizados. Es relevante para el método, para el experimento, pero para los cálculos no tanto. Entonces, continuando, vamos a ver, esto es el producto que obtuvimos de nuestro experimento, estos gramos, 0.5 más gramos de óxido férrico. ¿Cómo sé que es óxido férrico? El óxido férrico lo podemos analizar tomando de referencia las cargas. En el caso del oxígeno, solamente en los peróxidos funciona con carga -1, como el peróxido de hidrógeno o algunos peróxidos orgánicos también. Por lo demás, se utiliza carga -2. Entonces empezamos por ese lado, este que tenemos acá. Tenemos al oxígeno, vamos a ver su carga formal, tenemos 3, 3 por -2, que este es el -2 que les comentaba, nos da -6. Como nuestro compuesto es neutro, entonces nos están diciendo que tenemos 2 hierros. Entonces decimos, bueno, 2 por algún número mágico que nos dé 6. Y en este caso, pues el número mágico va a ser 3 y así nos suma 0. Entonces, una vez la suma es 0, pues decimos ya tenemos allí los estados de oxidación. Em, En el caso del hierro, es importante aprendérnoslo. Tenemos dos estados de oxidación. Eh, el estado, vamos a ponerlo de otro color. Tenemos al estado 2 más o ion ferroso y al estado 3 más, que es el ion férrico. Como nosotros encontramos que el estado de oxidación del hierro es 3 más, por eso es que decimos óxido férrico. Muy bien. Entonces, resulta pues que nosotros hicimos el experimento y fuimos a dar la gran vuelta
para decir que de estos gramos de muestra, llegamos a estos otros gramos de óxido férrico. Entonces, nos preguntan, dice, calcule primero el porcentaje de hierro en la muestra y el porcentaje del tetróxido férrico ferroso en la muestra. El este compuesto tetróxido férrico ferroso es una especie especial de mineral en donde tenemos pues a los 4 oxígenos interaccionando con 3 hierros, pero tienen diferentes estados de oxidación. Tenemos a 2 hierros en estado +3 y a un hierro en estado +2, que juntos van a sumar +8. -8 del oxígeno y nos suma 0. Entonces es una especie nueva pues nueva para el contexto en el que estamos trabajando, pero es común de encontrarla en estas muestras. Vamos entonces primerísimo a calcular este porcentaje de hierro en la muestra. Antes de pasar a eso, vamos a ver a qué tipo de unidades se refiere cuando hablan de porcentaje de hierro. Le vamos a poner hierro elemental en la muestra. ¿Qué significa eso? Cuando nos hablan de porcentaje, pues nos viene a la mente el 100%, ¿verdad? Y podemos también hablar pues de un X%, 20%, lo que sea. Pero el 100%, ¿qué es? El X%, ¿qué es? Entonces, cuando yo hablo de X%, voy a decir que depende. Por ejemplo, por ciento, peso, son unas unidades. Eso quiere decir que yo voy a tener X gramos. Vamos a insertar aquí ecuation. Tenemos X gramos de analito en 100 gramos de muestra. A eso se refiere cuando nos hablan de porcentaje peso. Y es importante porque nosotros decimos, bueno, entonces, si me dicen, por ejemplo, 30% hierro en la muestra, lo que me están diciendo es lo siguiente. Vamos a copiar esto. Acá. Vamos a subirle tamaño. Y vamos a decir que van a ser 30 gramos de hierro en 100 gramos de muestra. Y esta es una suposición que algunas veces se le escapa a uno en el análisis para la hora de determinar concentraciones. Por eso hacemos esta pausa en interpretar las unidades de concentración que nos están pidiendo. Bueno, entonces, nuestra pregunta primero, el porcentaje de hierro en la muestra. El porcentaje de hierro, vamos a resaltarlo acá, va a decir gramos de hierro cero en 100 gramos de muestra. Sin embargo, tenemos que hacer una serie de pasos intermedios para llegar a estas unidades. Para ello, vamos a analizar qué tenemos acá. Fíjense, pues, nosotros queremos este porcentaje peso. Eso es lo que queremos nosotros.
Para eso, primero tenemos que encontrar los gramos de hierro por gramo de muestra. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que nosotros no tenemos 1.0000 gramos de muestra, tenemos este número 1.13 no sé qué gramos de muestra. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y por eso es que primero determinamos los gramos de hierro por gramo de muestra. Y ya luego, pues entonces pasamos a nuestro porcentaje. Esa es una diferenciación importante de hacer para ir seccionando el problema en partes. Entonces, la primera parte es pasar de hierro. Vamos a ver, queremos hierro elemental, pero resulta que miren esto que está acá. Los 0.5394 gramos son de óxido férrico, no de hierro elemental. Son dos sustancias diferentes. Para que usted con su varita mágica convierta una sustancia en otra, entonces debe pasarlo todo a moles. En este caso vamos a utilizar solo la fórmula molecular como relación y en otros casos es la reacción química la que se utiliza para hacer esa transformación de una sustancia a otra. Entonces, iniciamos con lo que tenemos, que es lo que nos da el problema de decir, mire, tiene esta cantidad de esta sustancia. Ok, pongámoslo. Luego agarramos y decimos, entonces esto es eh, resultado del experimento. Lo podemos catalogar para ir como abreviando eso. Después viene otra unidad. Acá tenemos que yo puedo transformar los gramos de un compuesto a sus moles utilizando la masa molar. Y en este caso, su masa molar del óxido férrico es 159.59 gramos. Eh, vamos a borrar estos números antes de continuar. No solo nos van a hacer un poco ahí de tema. Bueno, entonces tenemos el resultado del experimento, la masa molar, pues de la sustancia del experimento, y ahora acá hay una relación estequiométrica, que en este caso está dada por la fórmula molecular del óxido férrico, que por cada mol de este sujeto, pues vamos a tener 2 moles de hierro. Al final de cuentas, de todo el rollo, 2 moles de hierro en estado elemental. Y para pasar a gramos de hierro, pues agarramos la otra masa molar que nos relaciona los gramos de hierro con moles de hierro. Noten que voy poniendo a cada sujeto con su nombre completo porque eso ayuda a reducir el error en estos cálculos. Finalmente, como nosotros queremos que sea gramos de hierro por gramos de muestra, debo utilizar el otro valor experimental de el tamaño de la muestra. Este tamaño de la muestra, pues es el tamaño experimental también, que es este que nos da. Entonces, intentemos sacar el valor que nos sale y vamos a trabajar también un poco de las cifras significativas que este número nos va a resultar. Así que hagamos la multiplicación-división y vemos cuánto nos salió. Resulta pues que tenemos, vamos a poner acá primero, pues 0.33338. Este último dígito lo estoy colocando adicional. Vamos a ver cómo. Mis datos experimentales son esta masa que tiene 4 dígitos dividida por esta otra masa que tiene 5 cifras significativas. Entonces, como es una división, vamos a tomar el número con menos cifras significativas
En este caso, pues son estas 4 y por eso tenemos 4 acá. Noten entonces que yo estoy dejando un último dígito después de esos 4 que necesitaba, digamos. La razón es porque en las siguientes transformaciones puede ser que este número se vea alterado lo suficiente como para aproximar o no a el 3 que tiene vecino. Entonces la recomendación es por lo menos arrastrar un dígito adicional a lo largo de los cálculos para que se reduzca el error numérico que se le llama, que es por aproximaciones. Entonces, voy a poner aquí otros dígitos adicionales y luego le coloco 7670, digamos. Entonces acá vamos a colocarlo ya 0.333, que son los que entran en el tema, y este 8 que lo vamos a poner en rojo porque sabemos que lo tenemos que perder eventualmente, pero lo vamos a perder hasta el final. Muy bien, tenemos entonces esta cantidad de gramos por gramo de muestra. Como yo quiero cantidad de gramos por cada 100 gramos de hierro, por cada 100 gramos de muestra, que es la concentración que me piden, entonces voy a tomar este número que encontré y voy a decir, como esta es mi cantidad de gramos de hierro por gramos de muestra, si yo lo multiplico por 100, voy a tener el valor de gramos de hierro en 100 gramos de muestra, porque es como que hubiera agarrado 100 gramos de muestra. Y pues bueno, acá ya pongo yo las 4 cifras, ¿verdad? Que esto por 100 da 33.338 y aproximo a 4 porque ya estoy en mi respuesta final. Y este 33.34 gramos de hierro elemental por 100 gramos de muestra también se puede resumir como 33.34% de hierro en la muestra. Y así llegamos entonces a resolver este inciso A del problema. Vamos ahora a trabajar el inciso B de este problema. En el inciso B nos piden, vamos a ver qué nos piden. Bueno, en el inciso B nos piden calcule la cantidad de este sujeto tetróxido de ferroso férrico, tetróxido ferroso férrico, tetróxido, tetróxido ferroso férrico, muy bien, en la muestra. Para ello, volvemos a utilizar de referencia estos datos. Pero tenemos un tema. Acá te necesitamos transformar este sujeto en este otro sujeto. Y uno diría, pues entonces que igual que la vez pasada, la fórmula molecular, sí, podría ser, pero esto ocurre a través de una reacción. Este compuesto se forma a alta temperatura en la mufla. Se descompone, perdón, se descompone a alta temperatura en la mufla para rendir el óxido férrico, pero este es una forma de hierro que se encuentra en los minerales y que puede ser de interés para ya sea la industria de construcción o inclusive la minería. Así que vamos a tomar la reacción de transformación del óxido férrico a óxido ferroso. Esa reacción, pues, nos la tendrían que ir dando, dirán ustedes, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, sí, podrían deducirla, pero la vamos a colocar. Resulta que por 3 moles de este sujeto,
nos va a formar 2 moles de este tetróxido misterioso y va a generar un medio de oxígeno. Se puede, de hecho, utilizar, si ustedes gustan todavía, como duplicar 4 o 6, podría ser para que esté todo en entero. En realidad no vamos a necesitar este medio oxígeno ahorita para nuestras transformaciones, pero sí necesitamos la ecuación. Entonces vamos a colocarla acá para dejar espacio para nuestro cálculo. Entonces, durante el proceso de calentamiento, aquí le vamos a hacer la anotación que necesita calor. Mm, Pues liberamos oxígeno, ¿verdad? También por eso es delicado hacer estos análisis porque si la mufla no está, o sea, digamos que no está bien sellada y bueno, una serie de cuestiones para poder liberar gas según el proceso que tenga la mufla, pues se está liberando oxígeno y si usted libera oxígeno a alta presión y con calor puede generar una combustión de otros compuestos. Entonces sí es importante que darle su mantenimiento a las muflas. Bueno, vamos entonces a trabajar, vamos a copiar esto, porque también nos piden el porcentaje del sujeto S, con la diferencia que ahora vamos a ir intercambiando estas unidades. Ya no nos piden hierro molecular, sino nos piden a este tetróxido. Y lo primero que vamos a hacer otra vez es tetróxido por gramo de muestra, porque ya sabemos nuestro truco al final que lo multiplicamos por 100 para tener nuestro porcentaje. Este 0.5 sigue siendo válido porque es nuestra masa experimental de muestra. Entonces le vamos a poner aquí dato experimental o resultado experimental, más bien dicho. Luego pasamos otra vez la de estos gramos, como nosotros queremos ir de una sustancia que es esta óxido férrico a el tetróxido férrico ferroso, estamos cambiando de sustancia, vamos a utilizar la conversión de moles. Y para eso primero tenemos que pasar los gramos de este producto a moles, que es esta conversión que tenemos acá. Y luego vamos a utilizar la relación estequiométrica. Vamos a colocar acá masa molar y tenemos una relación, vamos a ponerlo así, dada por la reacción, como para que quede todavía más explícito qué es. Vamos a bajar esto un poco. Y esta relación ya no usamos a hierro 3, de hecho, sino que veamos. Aquí ya la cuestión ya cambia. Voy a quitar esta fracción. Ay, no solo esta fracción. Y decimos, bueno, si yo quiero ir de moles de esto a moles de otra cosa, tengo que poner moles de esto abajo, utilizando el valor lo vamos a poner en rojo, que sale de la relación de la ecuación. Luego, como estamos yendo de esta sustancia a la otra sustancia, entonces vamos a poner a la otra sustancia 2 moles de este sujeto.
que es hierro, 3 hierros con 4 oxígenos. Muy bien. Esta es nuestra relación molar. Aquí vamos a resaltarla con otro color, este 2. Vamos a poner verdecito. Ah, no, pero verdecito era... ok. Pero vamos a poner anaranjadito, pues. Va. Y ya luego, entonces, acá en este espacio intermedio nos queda la conversión, porque ahí ya estamos solo con moles de este tetróxido. Entonces vamos a decir que un mol de este sujeto son este F3 o 4 es ese 231.54 gramos de este sujeto por mol. Y ahí ya tenemos los gramos de la sustancia que queremos y lo dividimos por los gramos de muestra para tener nuestras unidades de gramos del tetróxido por gramo de muestra. Para revisar que todo esté bien, está esta parte en donde vamos a eliminar las dimensionales y decimos, estos gramos de hierro y de óxido férrico se eliminan con gramos de óxido férrico. Y he ahí la importancia de indicar la naturaleza de cada compuesto para asegurar que estamos hablando de la misma sustancia. Acá tenemos mol de óxido férrico y acá tenemos mol de óxido férrico, entonces lo vamos a eliminar también. Nos queda acá moles del tetróxido y acá abajo también tenemos moles del tetróxido, entonces podemos eliminar nuestras dimensionales de moles para que ya solo nos queden gramos del tetróxido por gramo de muestra. Entonces, gramos de este tetróxido por gramo de muestra. Y entonces veamos cuánto nos sale en este cálculo. Nos quedan entonces 0.46072 gramos. Y otra vez regresamos al tema de las cifras significativas, en donde este 2 lo estamos dejando adicional como un dígito adicional para asegurar de reducir el error numérico por aproximación a lo largo del proceso. Y entonces vamos a pues volver a hacer nuestro análisis acá, en que el porcentaje peso-peso son gramos de analito por gramos de muestra. En este caso, vamos a tener a 0.46072 gramos de
del tetróxido por gramo de muestra y eso lo vamos a multiplicar por 100 para llegar a nuestro producto, nuestras unidades de concentración en porcentaje de analito en la muestra. Al multiplicarlo, entonces, ya llegando a nuestra fase final de reportar el dato, vamos a botar ese último dígito. Pues al final no hubo mayor cambio, sin embargo, algunas veces sí se da el cambio, entonces pues hay que tomarlo en cuenta. Y nos queda este porcentaje, 46.07, como valor de concentración en la muestra. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de resolución de problema y vamos a ir grabando otras resoluciones. Hasta pronto.